Bienvenidos. Estamos en la tercera teleconferencia en nuestro módulo de Estadística 2. Estamos en el primer segmento y en esta oportunidad vamos a dar continuidad a eso que veníamos trabajando en la semana anterior con las distribuciones muestrales. Comenzamos entonces a darle una aplicación y un sentido a esas distribuciones muestrales con la estimación de parámetros. El tema que vamos a trabajar hoy es esa estimación de parámetros y en este segmento vamos a trabajar esa estimación puntual. Para estos elementos de la estimación puntual es importante tener presente esa notación que trabajamos en la sesión anterior. Veamos entonces en qué consiste esa estimación puntual de parámetros. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a recordar lo que significa un parámetro y por qué vamos a hacer esa estimación. No hay que perder de vista el objetivo que tenemos en esta parte de la estadística. Recuerden que nuestro objetivo es llegar a los elementos de la población y que en esos elementos de la población bien podemos estar interesados en manejar la media, la varianza, la desviación estándar o la proporción. Esos elementos de la población los estamos llamando parámetros. Un parámetro es una medida que obtenemos con todos los elementos de la población. La parte que manejamos con la muestra la llamamos estadísticas. ¿Qué vamos a hacer entonces con las estadísticas? Es decir, ¿qué vamos a hacer con esos resultados obtenidos a través de las muestras? Entonces, esos resultados a partir de las muestras nos van a permitir a nosotros inferir valores de la población. Es decir, nos van a permitir estimar los parámetros de la población. Y esa estimación de los parámetros de la población, entonces la vamos a hacer teniendo en cuenta que hay dos métodos para trabajar ese tipo de estimación. La una es una estimación puntual. La otra es una estimación por intervalo. La notación que utilizamos aquí es clave porque nos permite reconocer si estamos ubicados en una población o una muestra. Y recuerden que esa notación, que es la que ustedes tienen en la cartilla, en términos de los elementos de la población, la media o promedio, la varianza, la desviación estándar o la proporción, la encontramos igualmente definida en términos de lo que es una población y una muestra. Notación: total de elementos en población, recuerden, es la n grande, n mayúscula, en la muestra n minúscula. Media o promedio es mu, entonces cada vez que estamos trabajando las letras griegas como mu, sigma cuadrado para la varianza, sigma para la desviación estándar, estamos hablando de parámetros. Observen que estos valores de parámetros son los valores que nosotros pretendemos encontrar a través de los valores de la muestra. De ahí que cuando estamos trabajando este tipo de manejo con los valores de la muestra, tenemos que ser muy precisos en la forma como lo vamos a hacer. Esta notación que tenemos es necesario que nos familiaricemos con ella. La estimación puntual. ¿En qué consiste esa estimación puntual? Entonces, es aquella estimación en donde el parámetro poblacional, cualquier valor de esos que veíamos como mu, sigma cuadrado, pi, se da con un único valor. Ese es un único valor obtenido con los datos de la muestra. Entonces, por eso cuando estamos trabajando con la estimación puntual, nosotros decimos que esa media de la muestra que obtenemos como la suma de los x sobre n, esa formulita que utilizamos para calcular la media de la muestra, con la que estamos muy familiarizados,
esta formulita se nos convierte en un estimador puntual de mu. Estimador es la fórmula que manejamos para llegar a la media de la población. Recuerden que estamos diciendo aquí que es un valor único. Entonces la fórmula me da un resultado. Ese resultado lo voy a dar como una estimación de la media. Pero en igual forma observen lo que está ocurriendo aquí. Ese cuadrado, escrito como la suma de los valores de la variable menos la media al cuadrado. Pero observen la característica del denominador. Dividido sobre n menos 1. Vamos a decir que es un estimador puntual de la varianza. ¿Por qué resalto el dividido sobre n menos 1? Entonces, en la semana anterior veíamos que cuando trabajamos con la media de la muestra coincide con la de la población. Pero no ocurre lo mismo con la varianza. Por eso es necesario siempre trabajar con varianzas corregidas. Aquí la varianza no la dividimos sobre n, sino sobre n menos 1, indicando que estamos haciéndole una corrección a la varianza obtenida con los datos de la muestra. Al dividir sobre n menos 1 se ajusta la varianza y nos acercamos al valor poblacional. El otro elemento que manejamos es P, la proporción, como número de casos favorables sobre n. Este número de casos favorables sobre n es la misma forma como estamos encontrando la probabilidad de éxito en una distribución binomial. Ese número de casos favorables sobre n es un estimador puntual de pi. Observen que yo estoy utilizando fórmulas en la muestra, por eso la notación de muestra, para darla como estimador puntual del valor de la población. Valor de la población que vamos identificando con la letra griega. Bueno, teniendo entonces esta referencia, veamos cómo trabajamos esa estimación puntual. Entonces paso a la siguiente diapositiva en donde vamos a ver el siguiente caso. Se desea estimar el tiempo promedio que gastan los estudiantes de la casa a la universidad. Para esto se toma una muestra con los siguientes datos. Nuestra variable es el tiempo y este tiempo está medido en minutos. De esta información que tenemos aquí, entonces observen cómo este valor de 18 lo que nos está diciendo es que este es un estudiante al que se le preguntó y nos dijo que él gastaba 18 minutos. Este estudiante nos dice que gasta 19 minutos y así para cada uno de ellos. No hay que perder de vista lo que nos interesa. Se desea estimar. Yo voy a hacer una estimación. Yo voy a estimar un tiempo promedio, es decir, voy a estudiar una media. Eso es lo que vamos a estimar en este momento. Porque mi deseo es saber todos los estudiantes cuánto gastan de la casa a la universidad. Es decir, que yo tengo un interés sobre un grupo total. Ese grupo total es el que hemos denominado la población. Y a través de ese grupo total de la población comenzamos entonces a tomar interés en una muestra que seleccionamos. Decimos, se toma una muestra y tenemos los valores. Entonces, me están pidiendo el tiempo promedio. ¿Cómo manejamos el tiempo promedio? Sencillamente utilizamos nuestra expresión, nuestra fórmula, y esa expresión nos permite determinar que la media o el promedio, como quieran decirle, obtenido a través de la suma de todos los valores dividida sobre el número de datos, nos está diciendo que ese tiempo promedio que gastan los estudiantes es de 22 minutos. Tenemos entonces aquí una estimación que es puntual, un único valor. Este es un único valor con el cual estamos dando el valor de la población.
Bien importante observar que cuando decimos x media, x barra igual a 22, observen cómo yo estoy haciendo la igualdad a la media de la población. Pero una característica importante es que esta media de la población no es la media real, porque no trabajamos con todos los estudiantes de la universidad, es una media estimada. Y aquí le estamos indicando que el valor que tenemos es de media estimada. ¿Cómo lo estamos haciendo? Observen el símbolo que estamos utilizando para poder definir que el valor que tenemos corresponde a un valor estimado. Cuando tenemos el parámetro, en este caso la media, con el símbolo, esto significa el dato no fue obtenido con todos los elementos de la población, el dato ha sido obtenido con unos elementos de la muestra. Sin embargo, cuando hacemos la interpretación de este resultado, entonces vamos a decir que el tiempo promedio que gastan los estudiantes de la universidad. Observen que yo no estoy diciendo los estudiantes de la muestra, sino que ya el resultado lo generalizo. El tiempo promedio que gastan los estudiantes de la universidad, de la casa a la universidad, es de 22 minutos. El resultado lo generalizo y ese tiempo lo doy como un tiempo estimado. El tiempo promedio se estima en 22 minutos. Esto es lo que estamos llamando una estimación puntual. Entonces, esa media en la muestra me está permitiendo en ese momento hacer la estimación puntual de la media en la población. Eso era lo que veíamos en términos de las distribuciones muestrales cuando trabajamos con base en muestra y observábamos que los resultados se acercaban a los resultados de la población. Bueno, veamos entonces cómo hacer la estimación puntual de la varianza. Vamos entonces ahora a mirar cómo es la variación de los datos, cómo es esa dispersión de los datos. El tiempo promedio lo estimamos a través de su fórmula en muestra. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la varianza. Recuerden ustedes que siempre que estamos dando un valor promedio, el valor promedio ya no lo damos por sí solo, porque es necesario ver cómo es la variación o la dispersión que hay de los datos con respecto a ese valor promedio. Entonces veamos a ver cómo construimos esa varianza como una estimación puntual. Vamos entonces a la diapositiva y veamos entonces. Teniendo como punto de referencia la media, vamos. Aquí por facilidad escribí los datos en columna, debido a que vamos a trabajar la expresión de la varianza. Recuerden que el numerador nos dice que a cada valor de x le vamos a quitar la media. Y esas distancias que hay las vamos a colocar como valores al cuadrado. Sumamos los valores y dividimos sobre n menos 1. Cuando hacemos cada valor de la variable menos la media, estamos midiendo la distancia que hay entre el valor y su media. Recuerden que las distancias se miden en términos de valores a la derecha, de la media a la izquierda, por eso tenemos el valor del cuadrado cuando hacemos las diferencias. Y lo que estamos mirando es una distancia promedio, por eso a una suma que tenemos aquí la estamos dividiendo sobre el número de datos. Es entonces necesario comenzar a trabajar con cada uno de los valores de la variable menos la media. Y de una vez los vamos a colocar al cuadrado. Eso indica que el primer valor es 18. Estamos restando el valor de 22, 18 menos 22 es negativo, pero al colocarlo al cuadrado nos queda un valor positivo en 16. 18 menos 22 menos 4 al cuadrado, 16. Con 19, entonces, 19 menos 22, 3 al cuadrado, 9. Con 20, 20 menos 22 es 2 al cuadrado es 4. Y así para cada uno de los valores. 21 menos 22 menos 1, el cuadrado es 1, nuevamente 21,
es 1. El valor de 22 menos 22, entonces ese nos queda en 0. Y ahora tenemos 23 menos 1, 24 menos 22, que es 2 al cuadrado, con 25 vuelve a ser un valor de 9 y con 27 un valor de 25. Y al final, entonces estamos totalizando los valores. Observen que al totalizar los valores tenemos un resultado de 70 que vamos a dividir teniendo en cuenta que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Entonces, por eso, cuando dividimos, tenemos en cuenta que estamos dividiendo sobre 9. El tamaño de la muestra, entonces recuerden, nuestro tamaño de la muestra era igual a 10. Y aquí estamos trabajando con el n-1. Ese n-1 hace que dividamos sobre 9. Y vamos a tener una varianza igual a 7.78. Volvemos a utilizar el símbolo diciendo que esta es una varianza estimada. No es la real de la población, sino que ha sido calculada con base en datos de muestra. La varianza nos queda en términos de valores al cuadrado. Por eso es que es necesario siempre manejar la raíz cuadrada de esa varianza, que para nosotros es la desviación estándar. Y esa desviación estándar, que ya nos queda en las mismas unidades de manejo de la variable, es una desviación que podemos interpretar ya fácilmente teniendo en cuenta su resultado. Entonces, este es un grupo que está gastando un tiempo promedio de 22 minutos en llegar a la universidad con una variación de 2.79 minutos. Ese es el significado que le damos a esa desviación estándar. Esa desviación estándar, entonces decimos también que es un valor estimado del valor de la población. Bueno, veamos entonces cómo estimamos puntualmente la proporción. Vamos a decir aquí, vamos a estimar la proporción de estudiantes que gastan más de 22 minutos. Más de 22 minutos. ¿Cómo manejamos una proporción? ¿Cuántos casos hay? Más de 22. Entonces, 22 no cuenta, contamos 1, 2, 3, 4, que son los casos favorables de los que estamos hablando en el numerador de la proporción. Y son 10 datos. Entonces, el resultado de la proporción lo estamos dejando como un valor decimal 0.4 y ese valor está haciendo la estimación de la proporción. Es un valor que para el manejo lo dejamos en su valor decimal, pero que interpretamos en forma porcentual. Entonces aquí podemos decir que el 40% de los estudiantes gastan un tiempo superior a los 22 minutos para llegar a la universidad. Y ese es un valor que estamos dando en forma estimada como la proporción. Bien, entonces, estimación puntual, un único valor que nos permite acercarnos al valor poblacional. Vamos a pasar entonces a esa estimación por intervalo, que es la otra forma de hacer estimación. Y eso es tema de nuestro próximo segmento. Los espero entonces para que veamos cómo hacemos esa aplicación de los intervalos. Gracias por la atención y los espero en el próximo segmento.